Hola a todos, bienvenidos a esto que es Shabete Mita, el podcast donde hablamos de música japonesa, ahorita mismo de música japonesa más que nada. E igual próximamente, igual más en el futuro, podemos hablar más de música de otros lados, como puede ser la música coreana, puede ser música china, que también está ahorita en potencia, también ahorita mismo. Eh, Más al futuro podríamos hablar de ella, pero de momento estamos hablando y analizando el fenómeno Utaite en este podcast. Es un viaje, es un homenaje hacia estos temas, los cuales, pues, a fin de cuentas, siempre se relacionan con el mismo. El fenómeno Utaite que nació en Nico Nico Douga. El día de hoy, siguiendo la fórmula que se ha estado manteniendo en este programa, primero hablamos de Ado, que Ado desembocó a ser Fantoncita. También hablamos de Yoshinoe Niku en el pasado. Y bueno, la última vez tuvimos una entrevista con Rice y después hablamos de... Nos salimos un poco del tema del J-Pop, del J-Rock y todo eso, para hablar sobre Jax Jones, el colaborador, último colaborador de la señorita de Ado, para hacerle como que una especie de homenaje que es la salida de la canción de Beyblade, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de Kenshi Yonetsu, que siendo que actualmente es de las personas que están más desapegadas al fenómeno de Ado, como persona y tal. Así que el día de hoy vamos a hablar de esta personita que se llama Kenshi. ¿Quién no conoce a Kenshi hoy en día? Siendo que Kenshi es uno de esos artistas que, pues en su momento, antes de Ado, tuvo si no mal recuerdo, antes de Ado, el cantante japonés con más suscriptores era Kenshi. Así que no es en cualquier persona, ¿eh? Estamos hablando de una persona consolidada en el medio y pues que ha trabajado duro alrededor de toda su carrera, ¿no? Muchos lo conocen por Chainsaw Man, muchos lo conocen por la actual canción de Medalist, muchos lo conocen por la canción de Boku no Hero, pero ¿de dónde viene Kenshi Yonezu? ¿Qué hacía Kenshi Yonezu antes de ser Kenshi Yonezu? Que pues muchos no lo saben, pero Kenshi empezó haciendo canciones para Vocaloid también, pero bajo el seudónimo de Hachi, que es justamente el tema que vamos a hablar de hoy, de cómo pasó a ser Hachi a Kenshi Yonezu, la persona que actualmente hoy es uno de los fenómenos culturales y musicales más grandes de Japón después de Ado. Empezamos con esto que es Shabetemita. Inicios de... Vamos a hablar primeramente con los inicios de como Hachi, cuando nació el fenómeno Vocaloid de Nico Nico Douga. Kenshi Yonezu, bajo el seudónimo de Hachi, en sus primeros pasos en la plataforma japonesa Nico Nico Douga del 2009, y su inmersión en la música cultural, en la música que pertenece a la cultura japonesa del Vocaloid. Y vamos a explorar un poquito al inicio del joven de Tokushima que comenzó a ganar notoriedad componiendo música original con voces sintéticas, con Hatsune Miku y con Gumi principalmente. Y cómo sus canciones se volvieron virales en la comunidad otaku. Se menciona que sus influencias tempranas y su estilo único, marcado por melodías particulares y letras imaginativas. Hachi fue el tercer productor y el más joven en superar los 2 millones de reproducciones en Nico Nico Doga, tras Ryo de Supercell y Wowaka. Él mismo comenzó una vez, lo que para él resulta placentero parece algo extraño para los demás, es decir, que sus gustos personales definen el estilo de esta personita, es lo que menciona en una entrevista para una revista. Subrayando la originalidad de la propuesta, también se destaca el impacto de sus obras visuales autolistradas en sus videos, que llamaron la atención no solo en Japón, sino que las comunidades de fans alrededor del mundo, convirtiéndole en un puente temprano entre la cultura japonesa otaku y la audiencia global. Vamos a hablar acerca de sus canciones primeras, las cuales son los que lo impulsaron a ser un fenómeno dentro de este área de Vocaloid, que fue Musunde Hiraite Resatsu Tomokuro, espero estarlo pronunciando bien, que fue su primer gran éxito de Nico Nico Douga. Este tema fue oscuro pero enérgico. Interpretado por Hatsune Miku, fue el primero de Hachi en superar el millón de visitas online, estableciéndolo como una nueva estrella de la escena Vocaloid. La canción exhibe el estilo experimental de Hachi y un video dibujado por él mismo, elementos que cautivaron a la comunidad. De ahí podemos hablar un poco de Matryoshka del 2010, que fue un dúo legendario entre Hatsune Miku y Gumi, que se convirtió en un himno del movimiento Vocaloid, que fue uno de los pilares fundamentales para que esta cadena, esta cultura trascendiera fuera de Japón y llegara a otros mares, como por ejemplo a México. Yo la primera canción que escuché de Vocaloid en general fue Matryoshka, o sea, se los hago de decir de una vez. La primera canción que yo he escuchado de Vocaloid en mi vida fue Matryoshka y no fue porque yo la busqué, porque me llegó de rebote. Llegaba una persona que sí escuchaba Vocaloid, que es uno de mis mejores amigos actualmente, y pues me recomendó esa canción y la escuché y me gustó y ya.
O sea, me gustó ya. Pero en su momento, pues fue como que algo que fue la primera vez que me llegó el fenómeno de Hatsune Miku, ¿no? O sea, fue la primera vez que yo escuché de Hatsune Miku. Después conocí a Gorillaz y pues había noticias de que Gorillaz, la banda virtual, que pues tal. Y junto a Gorillaz se mencionaba Hatsune Miku y fue cuando empecé a agarrar relevancia, pero fue cuando ya Hatsune Miku se convirtió en una estrella del... No una estrella, sino un símbolo popular de toda la humanidad, o sea, en general. Siento que Hatsune Miku es un fenómeno mundialmente global que todo el mundo conoce actualmente por el motivo. De ahí nos vamos a ir a Panda Hero. Ah, perdón, no terminé. Matryoshka acumuló 5 millones de reproducciones hacia el 2012, difundiendo la fiebre de Vocaloid a nivel masivo. Hasta la fecha es recordada como una de las canciones más emblemáticas del Nico Nico Douga, símbolo de la creatividad desenfrenada y la cultura otaku. De ahí nos podemos poder hablar de Panda Hero del 2011, otro éxito subido con la voz de Gumi, que junto a Matryoshka consolidó la fama de Hachi con millones de vistas. Panda Hero funciona el rock con elementos folk, que eso es algo importante y fundamental en la carrera de Kenshi Yonezu. Si ustedes han escuchado más cosas de Kenshi Yonezu como su álbum Bootleg, por ejemplo, o el último álbum que justamente ahora mismo no recuerdo el nombre, voy a hacer una búsqueda rápida. Pero si ustedes ponen atención en toda la discografía y en todas las canciones de Kenshi Yonezu, tiene ese sonido muy particular, muy raro que mezcla composiciones experimentales, diría yo. O sea, no se queda en un solo lugar, siempre cambia de género, siempre juega entre cosas así. Y no sé, me gusta mucho cómo varía su tal, ¿no? Si no han escuchado sus álbumes, les recomiendo mucho Los Corner, que fue el último que sacó, y Stray Ship también, justamente lo que estaba platicando. Otro éxito subido con la voz de Gumi, que fue junto a Matryoshka, consolidó la fama de Hachi con millones de vistas, Panda Hero, como ya lo mencionamos, y esto muestra la versatilidad de Hachi como compositor. Estas canciones tempranas incluso trascendieron a internet, llegando a álbumes recopilatorios comerciales y juegos musicales de Hatsune Miku, llevando las composiciones de Hachi al mainstream general. Donut Hall, también, que hace poquito le hizo un remaster, por así decirlo, pero con su voz, cantada por él, para su último álbum. Tema publicado tras casi 3 años de silencio en Hachi en la escena de Vocaloid, marcando un comeback muy aclamado y cantada por Gumi y respaldada por una banda en vivo. Esta canción combina la energía rockera con un sonido más orgánico. Donut Hall fue lanzada cuando Yonezu ya había iniciado su carrera solista, sirviendo como puente nostálgico entre su era Vocaloid y su nueva etapa como cantante. El tema alcanzó enorme popularidad en Nico Digo Doga, más de 10 millones de visitas acumuladas en plataformas digitales, y más adelante Yonetsu incluyó en su álbum Yankee interpretado con su propia voz, simbolizando el cierre del ciclo de Hachi. En este capítulo tratamos un poco de cómo se relata con un tono evocativo, como Kenshi, bajo el alias de Hachi, pues aprovechó el auge de internet, ¿no? De todo este tema del Vocaloid en general. Fue como se fue abrazando a este fenómeno, a este concepto, ¿no? Fue como que abrazando este concepto de poco a poco. Al igual que Ado en su momento cuando descubrió Dico Dico Douga a partir de la 3DS, Kenshi Yonezu, por su parte, trató de explotarlo como un instrumento musical, ¿no? Es curioso esa parte porque podemos ver que en artistas como lo es Mafu Mafu, artistas como Los Canaria, inclusive lo es Ado, aunque no es compositora, podemos ver cómo la influencia de Vocaloid en sus vidas, para ellos fue una inspiración. Para ellos ya fue una inspiración, ya llegó como masticado, por así decirlo. Pero para Kenshi fue de aquellos que agarró el Vocaloid como un instrumento musical, como algo con lo cual puede experimentar para crear composiciones más complejas. Y no sé, es curioso que Kenshi sea un elemento muy creativo en ese sentido, ¿no? En el hecho de usar no tanto Vocaloid simplemente como una manera de representarse a sí mismo como sin su voz, sino que él lo ve como un instrumento más, o sea, como lo puede ver es una guitarra, él también ve a Hatsune Miku y a Gumi principalmente, que son los principales protagonistas de sus canciones. Y pues, bueno, esto es lo que orilló. De hecho, como lo podemos ver, como lo mencioné, esto fue lo que hizo que explotara el fenómeno cultural de Vocaloid en general. Ahora vamos a pasar cómo hizo la transición de Kenshi, de cómo pasar de Hachi, que es la persona que fue a través de estos fenómenos, de estas frecuencias llamadas Vocaloid, a cómo terminó siendo Kenshi Yonezu. Cómo empezó a tener una voz propia, cómo evolucionó y cómo trascendió musicalmente del 2012 al 2015. En un inicio hablamos acerca de su origen, en el sentido de que pues Kenshi viene de algo, o sea, ya tiene con bases, pues, o sea, no viene de cero, él ya sabe cómo componer, él ya sabe cómo masterizar,
recibe este programa que se llama el de Vocaloid, no me acuerdo cómo se llama justamente el programa, y él lo usa como como un instrumento más justamente. Ahora vamos a relatar cómo Kenshi deja atrás el anonimato del avatar de Hachi para representarse con su propio nombre no real. En 2012 debuta oficialmente como cantante solista con el álbum Diorama, marcando un cambio significativo de estilo y enfoque. Se explica trasfondo de Yonezu cofundó el sello indie Balloon en 2011, junto a otros músicos de internet, buscando profesionalizar su arte. Con Diorama en el 2012 muestra por primera vez su voz al mundo y se encarga absolutamente de todo el proceso creativo. Componer, arreglo, interpretar y hasta ilustró su portada. Para el que no sepa, Kenshi antes de ser este fenómeno cultural, él estudió algo de diseño. O sea, él es diseñador, como quien dice. Él tiene sus nociones de diseñador, puede ser, y él se encarga de toda su imagen visual y se me hace increíble que pase, que sea una persona que se tome el tiempo a hacer eso, ¿no? Y los videos del álbum todavía los ilustró él, alguno que otro. El resultado fue extraordinario para un lanzamiento independiente. Diorama debutó en el número 6 en el ranking de Oricon semanal y se mantuvo 64 semanas en la lista, siendo reconocido entre álbumes entre los mejores álbumes indies del 2012 de Japón. Esta obra conceptual ambientada en una ciudad imaginaria construida sobre el lomo de una ballena, según su llamativa portada dibujada por él, recibió elogios por su creatividad y ganó un premio en los CD Shop Awards. Se destacan canciones de Diorama como Go Ghost Ship o Bibi, en las que se aprecia la función del rock alternativo con el pop y arreglos experimentales que caracterizan la etapa de solista. La narrativa continúa con su salto a la industria del mainstream del 2013 con la firma Universal Sigma, un sello mayor, por así decirlo, para amplificar su alcance. Lanzó el single Santa María en 2013 como su debut en una discográfica grande, sorprendiéndose a sí mismo al trabajar por primera vez con otros músicos en un estudio, incluyendo una banda para algunos temas. Ese single alcanzó el puesto número 12 en Oricon, demostrando que su música podía trascender el nicho otaku hacia el público general en 2013. Esto publicado en el enérgico Mad Head Love Popping Apathy, un single doble, consolidando su estilo como solista. Apenas una semana después se regaló a los fans de Vocaloid la mencionada Donut Hall, que ya habíamos comentado, que fue una de las canciones que más trascendieron alrededor de la carrera de Hachi y que después sería Kenshi Yonezu. Su primera canción como Hachi en más de 2 años de hiatus, a modo de guiño nostálgico mientras su carrera de solista despegaba. Este capítulo se culmina con el lanzamiento de Yankee en 2023, en 23 de abril de 2014, el segundo álbum de Kenshi Yonezu y primero bajo una discográfica multinacional. Yankee representó una evolución en su sonido y en su forma de trabajo, a diferencia de Diorama, que fue un álbum totalmente autodidacta y centrado en un concepto interno, una ciudad imaginaria. En Yankee, Yonezu buscó abrirse al mundo y grabó con músicos de soporte que probó instrumentaciones más diversas, se enfocó en hacer canciones y universales y fáciles de entender. Para conectar con más oyentes, él mismo comentó que quería acostumbrarse a colaborar y escuchar con ideas ajenas. Tras haberse encerrado en su propio universo creativo en el pasado, el álbum Yankee no tiene una temática conceptual tan definida, pero Yonetsu admitió que una palabra recurrente en sus letras fue maldición, o, como se dice, noroi, explorando estas fuerzas invisibles que atan a la vida de las personas. Musicalmente, Yankee ofrece desde potentes temas de rock como Hyakiyako hasta baladas introspectivas como Jenny Kleine, que fue utilizada en una campaña de Tokyo Metro elevando su perfil público. El disco fue un rotundo éxito, alcanzando los números 2 en la lista de Oricon y fue elegido álbum de año en iTunes Japón 2014. Además, que Yankee, Yonezu realizó el primer concierto en vivo de su carrera, que fue en junio de 2014, ante sus crecientes fans, demostrando que el productor de internet ya se había transformado en un auténtico artista de escenario. Vamos a tomar un poquito de agua. Recuerden tomar agua, por cierto. Está muy interesante este tema. La verdad es que Kenshi Yonezu es uno de los artistas que más admiro yo. Antes de que Ado existiera realmente, o sea, como tal, como artista, yo escuchaba a Kenshi Yonezu. O sea, creo que yo Kenshi Yonezu lo empecé a escuchar cuando lo descubrí por el tema Pizza Inc. con Boku no Hero. Que fue cuando ya estaba trascendiendo, ya en Japón ya era un éxito él. O sea, para mí me llegó un poquito más tarde cuando llegó la segunda temporada de Boku no Hero, que fue cuando yo vi la primera y la segunda temporada de Boku no Hero en el corrido y dije, el segundo opening está muy bueno. ¿De quién es? Y leí Kenshi Yonezu y dije, oh, ¿quién es ese güey? Y me metí y me encontré con que era la persona que estaba detrás de una canción que se llama Matryoshka que yo había escuchado en la secundaria. Y fue como que, oh, mira, qué interesante. Y de a partir de ahí, cada que escucho el nombre de Kenshi Yonezu es algo que no me pierdo. O sea, es una canción que tengo que escuchar sí o sí.
Que ya más adelante vamos a hablar de que actualmente pues está muy involucrado en la escena de Anisong, pero eso lo vamos a dejar para más importante. Aquí las canciones claves que yo recomiendo escuchar en este momento pues son Gogo Yoresen, Eine Kleine, que ya la mencionamos, Mad Love y Bibi. La primera, Go Go Ship. La canción fue insignia del álbum Diorama en 2012, que fue una mezcla entre rock alternativo con una narrativa fantástica sobre un barco fantasma. Se resalta como la pista Yogetsu cantando con una crudeza de emotividad, marcando contraste con la voz artificial de sus obras previas. La producción, al igual que todo el álbum, fue casera pero meticulosa, evidenciando su talento multifacético. En Kenne, un sencillo incluido en el álbum Yankee, un medio tiempo melódico de corte acústico pop cuyo título en alemán significa una pequeña canción. Este tema muestra la faceta más accesible y sentimental de Yonezu. Su letra íntima conectó con mucha audiencia y la canción ganó popularidad adicional al ser parte de un comercial de Japón, que fue del Tokyo Metro. Es un ejemplo de la evolución de Yonezu hacia composiciones más cercanas al J-pop tradicional sin perder un sello poético. También tenemos a Mad Love, uno de los primeros singles majors, que fue la canción rock con tintes jazzísticos y un estribillo frenético que refleja la atención de Yonezu, arreglos más complejos, uso de la banda real, y el experimentado con su rango vocal fue lanzado junto a Popping Apathy en un EP doble, demostrando su versatilidad para alternar entre la euforia y melancolía en un mismo proyecto. También vamos a hacer mención especial, como ya lo mencioné, de Vivi de 2012, que fue un tema del álbum Diorama, cuyo video fue animado e ilustrado por el mismo Yenetsu. Se menciona aquí su importancia estética y Vivi ejemplifica cómo Yenetsu integró su arte visual con su música al inicio de su etapa como solista, unificando su identidad como sonora y gráfica. Aquí en este segmento pues vimos cómo Kenshi no solamente es un talento de la música, sino que cronológicamente la metamorfosis de Hachi para convertirse en Kenshi Yonetsu, se utilizan descripciones vívidas en el contexto de que el músico se muda hasta Tokio, de Tokio a Osaka, perdón, experimentando vivir solo por primera vez y decidiendo que para expresarse plenamente debía usar su propia voz. También reflexionamos un poco sobre el riesgo que implicó abandonar una fórmula ganadora que es el Vocaloid para cantar a sí mismo, porque muchas personas, esto no suele pasar muy a menudo. Siento que Kenshi Yonetsu es de los únicos que lograron sobrevivir esta transformación. Porque, o sea, hay otras personas que sí, pero se estancaron en quedarse siendo compositores. Por ejemplo, Mafumo, que se dedica a ser más compositor. Kanaria también, que se dedica a ser más compositor que cantante. Pero creo que Yonezu encontró su propia fórmula para llegar a ese punto de ser cantante por sí solo, ¿no? Y bueno, también se contextualiza que Yonezu fue pionero de una ola de muchos artistas nacidos en internet, que fue una inspiración muy grande para estos artistas. Entre ellos se menciona a Yase, a Lila Sikuta, que esta pareja es la que después se convertiría en Yosobi, también a Yorushika y a Adam. Que estos seguirán sus pasos, pero él fue quien llevó esta escultura o Vocaloid Otaku al mainstream desde el inicio de la década del 2010. Y también vamos a cerrar este capítulo celebrando el éxito de Yankee. Y como para el 2015, Yonetsu ya era reconocido como en la industria musical convencional sin haber perdido la esencia creativa que lo hizo destacar en internet. Podemos decir que Kenshi Yonezu en cierto punto fue el pilar fundamental de esta ola Vocaloid, en la cual pues pudimos apreciar que más adelante Ado agarraría esta inspiración y la superaría. Y actualmente, pues Kenshi viene siendo, bueno, actualmente Ado superó a Kenshi en cuanto a suscriptores de YouTube. Y pues bueno, podemos ver cómo Kenshi hizo que todo el Vocaloid fuera mundialmente famoso, a cómo Ado después conocía el Vocaloid para después convertirse en la estrella del J-Pop mundialmente que es hoy en día, ¿no? Y bueno, llegamos a la primera pausa de esto que es Chavetemita. Vamos a leer los comentarios, vamos a leer algunas preguntas que nos tenían preparadas aquí en el chat. Pero si no, antes recordarles que nos pueden seguir en Spotify como Chavetemita Podcast. Nos pueden seguir también en YouTube como Punto Cero Radio. Ahí tenemos todo el podcast, pueden encontrarlo también como Chavetemita en YouTube sin problema. Les invito a que lo compartan, a que le den like. Si lo está escuchando ya esto desde Spotify y desde YouTube, te agradezco mucho. La verdad es que sé que mi voz no es la mejor, pero al menos es una voz que pues
Si te interesa el tema de la música japonesa y el tema de la música en general en cuanto al fenómeno Vocaloid, en cuanto al fenómeno Otaite, pues aquí podemos estar hablando un buen rato de ciertos temas. Vamos directamente a leer los comentarios de ahora mismo. Muchas gracias a todos los que están pasando por aquí, muchas gracias a todos los que están en TikTok en vivo y pues muchas gracias a Pato Focha, a no sé leer tu nombre, Spook Clitlers, Hikoro, a Paisley Presley y a José. Bienvenidos. También saludamos aquí en el chat a Mats RDZ y Olcoria Cypher, que nos comenta que si puedo hablar de la carrera artística de Eve. Sí, claro, si nos sigues, será una delicia hablar de ese otro gran artista que también nació durante el fenómeno Vocaloid. El día de hoy, pues el tema es Keiichi Yonezu, así que más adelante, otro día, podemos hablar de Eve. Sin ningún problema. Puedes seguir en este podcast. Eventualmente hablaremos de esta persona, así que muchas gracias a todos los que están aquí. Y muchas gracias por dejarnos su like, por compartir el directo. Muchas gracias a todos los que están pasando por aquí. Muchas gracias, te los agradezco a montones, la verdad. Que siempre es un apoyo muy grande a este proyectito que se llama Shabetemita. A fin de cuentas, pues no es financiado. Esto no está monetizado. Así que pues nada, solo eso me queda agradecerles a todo el mundo que escucha esto. Y pues nada, yo les agradezco a todos, cada uno de ustedes, el hecho de que estén aquí y escuchándome hablar de que lo que nos gusta, que es este tema, ¿no? Vámonos al capítulo 3. Vamos a hablar acerca de otros temas que nos compete, acerca del buen Keiichi Yonezu. Solamente toca resetear esto. Vamos a hablar acerca de cómo, de su actualidad más que nada. Ya vamos a entrar en el tema más sólido de la carrera de Kenshi, que viene siendo su actualidad, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre la exploración del rol de Keiichi Yonezu como artista visual y director creativo de sus proyectos musicales desde sus días como Hachi. Yonezu no solo componía música, sino que dibujaba las ilustraciones de sus videos y portadas, desarrollando un estilo artístico muy personal. En este capítulo vamos a describir cómo este estilo de trazos intencionalmente toscos, tipo garabatos, mezclando elementos abstractos, surrealistas y urbanos. Y vamos a comentar cómo esta identidad visual ha acompañado y potenciado su música, convirtiendo cada lanzamiento en una experiencia integral de audio y arte. En esta ocasión vamos a hablar sobre su faceta de ilustrador y el arte visual de Yonezu en su música. Vamos a hablar acerca de ejemplos que pues él diseñó sus portadas. Él diseña las portadas de sus álbumes como Diorama, como Yankee. Y bueno, podemos ver por ejemplo en Diorama una detallada ilustración en blanco y negro en un gigantesco pez tipo ballena cargando una ciudad entera sobre el lomo. Esta imagen onírica captó la atención de muchos por su creatividad e introdujo el mundo conceptual del álbum a través de incluso oír solo una nota. El hecho de que él mismo fuera ilustrador de la carátula, como indican los créditos oficiales del disco, sorprendió en la industria demostrando que Yonezu era un creador polifacético. Para el álbum Yankee de 2014, nuevamente Yonezu dibujó la portada, una vívida composición de cráneos de ciervo, patrones circulares y colores intensos. Reflejando la atmósfera misteriosa y folclórica de la música, su involucramiento fue más allá de Yankee. Asumió el papel de director de arte colaborando con diseñadores como el estudio GAF, perdón, que bueno, ahorita mismo no investigué sobre el estudio GAF, pero podemos hablar rápidamente aquí sobre ello. No me sale. A lo mejor ya cerró, a lo mejor no es tan popular. No me sale, El estudio GAF no me sale. Estamos hablando sobre que el estudio GAF, pero aportó su propia estética en el packaging y los materiales visuales del álbum. Me imagino que fue un estudio disquero, ¿no? Bueno, un estudio donde la gente va a grabar y así. Quiero suponer eso, porque no me sale ni una información de Studio GAF. Muchas de sus canciones cuentan como videoclips animados bajo su dirección artística. En la era de Vocaloid, POVs como Matryoshka y Musundere Hiraite eran totalmente ilustrados por él, con ese toque caótico y simbólico que los fans aprendieron a reconocer al instante. Ya como solista, continuó dibujando para algunos videos. Por ejemplo, se encargó de la animación e ilustración de los MVs de Go 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 Ship y Vivi, expandiendo el universo narrativo de Diorama mediante visuales hechos a manos. Incluso cuando no anima directamente, suele estar involucrado en la conceptualización de sus videos musicales, trabajando con otros ilustradores o directores, pero asegurándose de impregnar su estilo. Además de sus propios proyectos, con su talento visual ha sido reconocido externamente. Se menciona que la ilustración de la portada de Yonezu pintó para su sencillo Lemon, un retrato simbólico de un limón en tonos azules y verdes, y fue tan icónica que la reproducción gigante de esta obra fue instalada permanentemente en el Museo de Arte de Otsuka, en Tokushima.
Como pieza conmemorativa, y Lemon se convirtió en un fenómeno cultural y de arte. Su arte fue asociada elevada al estatus de una obra museística, que se puede traducir como una obra musical y pues una obra más plástica, ¿no? Algo muy poco común en el mundo del pop, lo que habla del valor estético de sus ilustraciones. Aquí podemos ver cómo Kenshi adopta un tono apreciativo casi pictórico y describiendo cómo la música de Yonetsu suelta a través de lo que sus dibujos cuentan, ¿no? Se destaca también la coherencia entre su sonido y su imaginaría. Por ejemplo, se reflexiona como los trazos ásperos y surrealistas de sus dibujos van de la mano con la mezcla melódica y esperanza de sus composiciones. Se mencionan referentes culturales de su arte, también influenciado por el anime, el arte callejero japonés e incluso sus cuentos tradicionales en algunos motivos. También se discute cómo Genesu, al controlar el aspecto visual, logra una autenticidad total en su obra. Los fans sienten cada canción viene directamente de su mente, tanto en melodía como en imágenes. Se incluyen anécdotas como que Yonezu estudió en arte en Osaka y llegó a exponer una colección de sus ilustraciones llamada Kaiyushukan o Bestiario de Monstruos en el 2017, mostrando criaturas fantásticas dibujadas por él. Dato que no demuestra que nunca ha dejado de lado su faceta gráfica. Asimismo, se comenta el impacto de la comunidad de muchos ilustradores jóvenes citan a Yonezu Hachi como inspiración, o sea, Yonezu o Hachi, vaya, como inspiración dado que él probó que un músico puede ser también un artista visual integrado. En resumen, este capítulo celebra a Kenshi Yonezu como un artista total, cuyo universo creativo abarca lo sonoro y lo visual en igual medida, enriqueciendo la experiencia de su público. Podemos ver que Kenshi no es solamente una persona que hace las cosas, ¿no? Que simplemente canta. Es una persona que canta, que compone, que dibuja, que hace de tocho morocho, ¿no? Como se puede decir por aquí. Podemos ver que Kenshi, pues, no es una persona más en el medio, es una persona que, pues, maduramente ha evolucionado en muchos sentidos, tanto artísticamente como culturalmente, como musicalmente. Es una persona que ha hecho que un medio sea reconocible por el mundo entero y pues una persona que pues ha estado ahí todo el tiempo. Es una persona que no deja de reinventarse, ¿no? En cierto sentido, de seguir buscándole, ahora sí que la talacha, ¿no? Como se dice aquí en México, la chambeada, el trabajo. Siempre se relaciona con, pues, a ilustradores, con artistas de la misma altura. Por ejemplo, pues vimos en el álbum Balloon, que Ado interpretó la canción Charles. Pero el álbum Balloon ¿cómo se dice? Ese fue el nombre. Fuck, fue producido, perdón, fue producido por el estudio que creó Kenshi en su momento, ¿no? Y vamos por la parte final de este podcastito que se llama, vamos a hablar acerca de cómo Kenshi se da a conocer al mundo y el auge de sus canciones para el anime y su impacto internacional. Vamos a ver cómo Kenshi crece no solo de manera ya artística, sino también de manera comercial, en el sentido que pues se vuelve un poco más friendly para el público en general y llega a públicos más amplios, pero sin abandonar su estética. Vamos a hablar acerca de la etapa de Kenshi Yonetsu. Se convierte en una figura destacada del Anisong, que es la música del anime, y un embajador global del J-pop. A partir del 2014, Yonetsu comienza a colaborar activamente con series de anime y otros medios, contribuyendo con temas que catapultan aún más su fama. Ese momento se analizará en canciones de contexto en las series y cómo fueron recibidas tanto en Japón como internacionalmente. Las canciones claves de este último espacio, por así decirlo, van directamente relacionadas a estas canciones que estamos mencionando en el mundo del anime, ¿no? Un momento, por favor. Podemos hablar canciones como Onion, que fue la primera incursión de Yonetsu en el anime, compuesta como el ending de la serie de Match Come Like a Lion o Sangatsu no Lion, para el que la haya visto. La verdad es que Sangatsu no Lion es un anime que yo recomiendo bastante, es un anime que va de... No, es que no me gusta platicarlo porque siento que es de esas series que si no sabes nada es mejor. Pero Sangatsu no Lion, si la pueden ver, véanla, es increíble, es maravillosa. Y si les gustó, por ejemplo, Your Lie in April, les va a encantar Sangatsu no Lion. Esta balada emotiva destaca por su ternura y alegres de orquestales suaves. Se narra cómo Yonetsu canalizó la temática del anime, la soledad, superación personal. En la letra Orión, perdón, la canción fue un éxito inmediato al lanzarse en febrero de 2017, alcanzó el número 1 en iTunes Japón rápidamente, reflejando la adaptación del público más allá de sus fans habituales. Marca el inicio de Yonetsu como creador de temas televisivos, un hito importante a través de años de enfocarse en álbumes originales. También tenemos a Pizza Inc., que Pizza Inc. es la más conocida, siento que es de las más conocidas de Kenshi Yonetsu.
actualmente como solista, que es el tema que lo puso en el radar de la comunidad del anime global. Peace Sign fue elegido como opening de la segunda temporada de Boku no Hero Academia, una franquicia enorme de popularidad mundial. Musicalmente es un himno de rock optimista y enérgico, con un estribillo que invita a cantar y levantar el puño, muy acorde a la vibra del shonen del anime. Se destaca que Pizza Inc. dominó los rankings número 2 en Oricon semanal y el número 1 de Billboard Japan Hot 100 e iTunes, demostrando que un tema de anime podía competir en las listas generales de J-Pop. Además, gracias a la difusión de My Hero Academia, la canción presentó la música de Yonetsu a millones de oyentes fuera de Japón. Eh, Caso de esto fui yo, que pues me llegó la canción de Kenshi. La música de Kenshi me llegó de rebote por culpa de Boku no Hero. Y pues presentó la música a esto, ¿no? A esta comunidad que se relaciona a través de todo este anime, ¿no? Que todo el mundo lo escucha a fin de cuentas. En el opening, bueno, hay gente que se lo salta, pero me entienden, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo conocieron también por los openings de anime o directamente ya lo conocían como Hachi en su momento. Me lo hacen saber ahí en los comentarios. Gentecita bonita que está escuchando esto y está llegando a este punto de este programita. Y bueno, esta canción, como ya lo mencionamos, número 2 en Oricon y número 1 en Billboard Japan Hot 100 y iTunes. Se comentan anécdotas de cómo Yanetsu, al ser fan del manga original, puso especial cariño en esta composición, lo que percibe una fuerza juvenil que él mismamente la transmite en esta canción. Lemon del 2018, si bien no es un tema de anime, fue tema principal de un drama televisivo llamado Un Natural. Lemon merece atención especial por su impacto sin precedentes con esta balada de pop melancólica. Sobre la pérdida, Yonetsu rompió todos los récords. Fue la canción más vendida del 2018 en Japón con más de 3 millones de copias entre descargas físicas. Y su MV ha acumulado más de 500 millones de vistas en YouTube, siendo el video musical japonés más visto de la historia. Se narra el trasfondo de la canción, escrita tras el fallecimiento de su abuelo, lo que le imprimió sinceridad y emotividad. Lemon resonó profundamente en la sociedad japonesa, convirtiéndose en un nuevo clásico que la gente de todas las edades podían tararear. A nivel internacional, Lemon también trajo miradas al viralizarse en YouTube. Muchos fuera de Japón quedaron cautivados por la voz y la estética de Yonetsu. Incluso se menciona que la cantó en vivo en la NHK Kohaku Utagassen en 2018. Transmitido desde su tierra natal, Tokushima, consolidándolo como un artista de renombre nacional, Lemon simboliza la capacidad de Yonetsu para trascender fronteras culturales, con una canción profundamente japonesa al estilo profundo, en su propio estilo, pero universal en sentimiento. De ahí nos vamos a la canción que se llama Paprika, no confundir con la película. Un caso especial en su carrera, Yonetsu escribió y produjo Paprika originalmente para un grupo infantil, Furin, como parte de un proyecto de NHK para animar a los niños rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La canción es alegre, folclórica y con una coreografía sencilla y se volvió un fenómeno entre el público infantil. En 2019, Kenshi Yonetsu lanzó su propia versión autointerpretada de Paprika, aportándole un matiz nostálgico. Paprika conquistó el Grand Prix de los Japan Record Awards del 2019. Canción equivalente a canción del año en cualquier premiación de los Grammys, reflejando su enorme impacto cultural. Narrativamente se puede resaltar cómo esta canción muestra la versatilidad de Yonetsu, capaz de crear un hit para niños que a la vez emociona a adultos, aunque Paprika no proviene de un anime. Su difusión, incluyendo su versión en inglés y presentaciones en vivos en eventos internacionales, la convirtieron en la parte del soft power japonés que viaja al exterior. Incluso el afamado director Hayao Miyazaki, director o creador, más bien, el principal de Studio Ghibli, conoció la música de Yonetsu para oír a sus niños cantar Paprika. Anécdota que subraya cómo esta canción atravesó la cultura popular. Bueno, sus niños, sus nietos, vaya. El clímax internacional de la carrera de Yonetsu hasta ahora, compuesta como el opening de Chainsaw Man, uno de los estrenos más esperados del 2022 a nivel mundial. Kickback fusiona el rock, electrónica y sonidos industriales con la intensidad rebelde del anime. Aquí se analiza cómo Yonetsu incorporó incluso sampleos del J-pop ochentero, un guiño a Chainsaw Man y su amor por la cultura popular. Si no mal recuerdan, podemos hacer un análisis completo del video musical, bueno, del opening de Chainsaw Man, explicándoles de qué película es cada frame, porque cada frame es una película, o sea, cada frame de Chainsaw Man hace una referencia a una película de la cultura popular, así que pues podemos pasarnos horas haciendo ese análisis. Pero pues es toque ochentero, medio garraspiento, medio, no sé, no es metal, medio ni hard rock, pero sí es algo como que te invita un poco a la violencia, ¿no? En ese sentido.
en una canción frenética. Los resultados fueron históricos. Kickback no solo encabezó listas de Japón, sino que se convirtió en el sencillo de Yonetsu con mayor éxito fuera de su país. Debutó en rankings internacionales insólitos para una canción en japonés, incluyendo las listas de rock del Reino Unido y Estados Unidos. En 2023 recibió la certificación Gold de RIA estadounidense por más de 500,000 unidades vendidas en Estados Unidos. Es la primera canción japonesa de la historia en lograr tan certificación en el mercado norteamericano. Esto evidencia el efecto anime sumado al talento de Yonetsu. Chainsaw Man llevó su música a las audiencias globales de forma masiva, y la calidad adictiva de Kickback hizo el resto, convirtiéndola en un hit viral. Muy compartido en redes, utilizado en fanedits y retos de TikTok. En el episodio se resaltará como Kickback consolidó a Kenshi Yonetsu como una gran figura del J-pop con presencia mundial, algo que pocos solistas japoneses han logrado. Creo que Kenshi Yonetsu es, como ya lo mencioné antes de Ado, fue el pilar fundamental de todo este fenómeno J-pop a nivel global. Fue la primera persona que lo llegó a los 8 millones de suscriptores y ahorita mismo fue superado por Ado. Pero eso. Este capítulo se desarrolla con emoción y amplitud, enfatizando el crecimiento del alcance de Yonetsu. Se relata cómo sus colaboraciones con anime lo posicionaron en la corriente principal del J-pop. Y también ante la mirada del público internacional se incluyen datos como que su álbum Bootleg del 2017, que contenía varios de estos temas, Pizza Inc., Orion, Loser y Uchiha, ganó el álbum de año en los Japan Record Awards. Señala que su dominio de la esencia local. A la par se menciona que Yonetsu inició giras en grandes arenas y hasta conciertos fuera de Japón, en China, Taiwán, y su primer tour mundial 2023-2025, mostrando cómo la demanda por su música trascendió las fronteras. Se reflexiona sobre la fórmula del éxito internacional: combinar la autenticidad de sus raíces, letra japonesa llena de sensibilidad cultural, con medios universales como el anime y los videojuegos. En 2023 compuso temas para Final Fantasy XVI y la película de estudio de Ghibli El Chico y la Garza, consolidando su papel en grandes producciones. También se destaca su presencia en eventos globales, por ejemplo su concierto virtual en Fortnite en 2020, visto por millones. Tuvo un concierto. En términos de tono, este final se plantea inspirador, de cómo Yonetsu Hachi pasó de ser un adolescente tímido en internet a un referente que ha cambiado las reglas del juego del pop japonés. En los últimos 15 años se menciona que gracias a él haya contemporáneos, hoy día el legado de Vocaloid y Odaite forma parte esencial del mainstream musical. La conclusión subraya que al aportar canciones memorables a series queridas y al mismo tiempo romper récords con sus propias obras, Yonetsu tendió puentes entre la música cultural japonesa y el mundo. Para los fans internacionales del anime, ahora Kenshi Yonetsu es un nombre familiar, y para muchos japoneses jóvenes es un orgullo nacional de la escena pop. Se cierra el episodio invitando a la audiencia a reescuchar las canciones de mencionadas con una nueva precisión, entendiendo las historias y el arte que hay detrás de cada una, celebrando así la trayectoria multifacética de este extraordinario artista. A lo largo del podcast hemos citado datos de diferentes fuentes confiables, así que las pueden investigar. Todo lo que acabo de decir pues fue investigado a manita. Todo lo que digo, pues ahí está. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gusta Kenshi Yonetsu? A mí la verdad es que me fascina. Es un músico que pues me encanta. En general, o sea, en rasgos generales siento que es uno de los músicos más completos en este mundo del Vocaloid. Bueno, no el mundo del Vocaloid solamente, sino el mundo del Blutaite. De todo esto que viene siendo el fenómeno mundial que es pues la música japonesa. Y esto fue todo de mi parte, de esto que es Chavetemita. Muchas gracias por venir otro lunes más a platicar de esto que nos encanta, que es la música japonesa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron alrededor de este programa. Los queremos mucho. Siempre vamos a estar aquí todos los lunes, vamos a estar acá presentes. Y pues nada, hasta aquí el tema de Kenshi Yonetsu. Muchas gracias a todos los que se pasaron por acá. Muchas gracias a ti que estás escuchando esto en Spotify, a ti que estás escuchando esto en YouTube, o viéndolo directamente está en YouTube. Se te agradece mucho el apoyo. Espero que haya sido otorgado y nos vemos en otra ocasión. Esto fue Chavete Pita. Nos vemos. Adiós.